Así es, estamos listos para el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a ese día viernes. Hoy vamos a tocar un tema de muchísima actualidad, un tema del que se ha hablado en los últimos días muchísimo, y es el tema de los feminicidios. Pero pongamos en contexto algunos de los elementos de este tema y luego saludamos a nuestra invitada de esta mañana. Una mujer ha sido asesinada en El Salvador cada 10 horas según datos estadísticos sobre criminalidad. Esto no es nuevo. Las mismas autoridades dicen que esta situación ha estado ocurriendo en la última década. La Policía Nacional Civil ha revelado que entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2018, 164 mujeres han sido víctimas de la violencia en El Salvador. En este mismo periodo, pero en 2017, la cifra era mucho menor. Algunos de los casos muestran que las mujeres están desprotegidas incluso en su propio hogar. Sus atacantes fueron sus compañeros de vida o esposos quienes sin clemencia les quitaron la vida. Una de las interrogantes ante este fenómeno es ¿cuál es la respuesta institucional? La Fiscalía General de la República ha creado una nueva dirección para atender este tipo de casos. Posiblemente sean síntomas ya en nuestro país de una eventual descomposición social en lo que estamos viviendo. Por ejemplo, si atacamos desde sus primeros signos la violencia feminicida, evitaríamos probablemente muchas muertes violentas de mujeres. La unidad de la Fiscalía, sin embargo, comenzará a trabajar sin un financiamiento definido. El fiscal dice que se hará lo que esté a su alcance con lo que tienen. En esta dirección trabajarán 40 fiscales. Si hay una declaratoria de emergencia, por supuesto que la declaratoria per se, digamos, no sirve de mucho. La declaratoria de emergencia es para habilitar fondos. Hay muchas instituciones que creo que necesitan fortalecerse, no solo la Fiscalía. ISDEMU, que tiene una gran responsabilidad, debe fortalecerse con recursos. Para el fiscal, ante los feminicidios no solo se debe dar una declaratoria de emergencia como lo hizo el gobierno la semana anterior, sino también se debe de dotar de recursos. Ante la ola de crímenes, la Organización de las Naciones Unidas pidió a las autoridades de El Salvador atacar la impunidad en los casos de feminicidios para enfrentar el problema. El coordinador residente de la ONU, Cristian Salazar, ha condenado los crímenes de odio en contra de las mujeres, que son la expresión más extrema de la violencia que afecta a las féminas, dijo. Pero no solo para la ONU el tema es alarmante. También para otros organismos como Amnistía Internacional, El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres y que solo en 2016 y 2017 registró tasas de feminicidios de 16 y 12 por cada 100.000 habitantes, respectivamente, por encima de lo considerado a nivel internacional como una epidemia. Esta mañana, en el espacio de la entrevista retomamos este tema en el que se siguen esperando respuestas. Así es, ahí tenemos el planteamiento del tema que vamos a abordar esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Saludamos de inmediato a nuestra invitada. Ella es Ana Elena Badilla, ella es la representante de ONU Mujeres aquí en El Salvador. Ana Elena, un gusto recibirla aquí en este espacio de Canal 2. Muchas gracias, es un gusto también estar aquí y poder referirnos a este problema tan serio que estamos viviendo en el país y poder analizar un poco las causas y también consecuencias y líneas de acción que se pueden seguir en el país para abordarlo. Exactamente, Ana Elena, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es, digamos, el análisis que ustedes hacen de una realidad que golpea tan fuerte a El Salvador y que en estos últimos días ha cobrado, digamos, gran atención? Pero esto no es nuevo, es una situación que viene ocurriendo, ya las mismas autoridades decían, una mujer ha sido asesinada cada 10 horas en la última década, una situación que nos muestra que había ya un síntoma del problema que estamos viendo hoy y que nos espanta a todos y que genera alarma a nivel institucional. Así es, lamentablemente el problema es así. Recientemente, hace par de semanas o 3 semanas más o menos, la Digestic presentó el resultado de una encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres que da los datos, digamos, más actualizados sobre la problemática y señala que en el país 7 de cada 10 mujeres ha sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida, ¿verdad? Y para tener una idea de lo que esto significa,
es importante señalar que a nivel mundial el promedio es de 3 de cada 10, o sea, estamos lamentablemente muy por encima del promedio mundial. Y como usted lo señalaba, no es un problema nuevo. Sin embargo, estábamos con una tendencia a la reducción en los últimos años. En los 3 últimos años, por tomar el periodo más reciente, en el 2015, tuvimos como el pico más alto de violencia en el país en general, tanto homicidios como feminicidios. Pero en el 2016 y 2017 la tendencia fue a la baja, empezó a reducirse. Sin embargo, en este momento ya, ¿verdad? Al mes de, digamos, o con cierre al mes de abril, el número de feminicidios ya superó los que ocurrieron en el año pasado en este mismo periodo. O sea, hay de nuevo un repunte en los feminicidios. Y como usted bien lo decía, dichosamente la prensa ha estado llamando la atención sobre el problema, que no es nuevo y que cobró atención especial porque ha habido algunos casos muy particulares de mujeres profesionales, ¿verdad? Una médica, una periodista, que fueron asesinadas por sus parejas, ¿verdad? Y que esto llamó mucho la atención. Pero debemos decir que lamentablemente mueren mujeres todos los días en el país, ¿verdad? Muchas de ellas que son mujeres amas de casa que pasan anónimas y mueren anónimas, ¿verdad? Pero que el problema se está dando todos los días, lamentablemente. Pero ¿cómo podríamos identificar esta escala que se da de violencia? Porque vemos violencia callejera, pero ahora vemos violencia en la familia, una situación que nos muestra un síntoma grave de que hemos como saltado al otro nivel ya de descomposición social. El fiscal general de la República hablaba de que se le debe prestar atención a esto, pero él decía son síntomas de un daño del tejido social, pero esto no parece ya síntomas, sino una enfermedad que está grave en nuestro tejido social en El Salvador. Bueno, en efecto, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una tasa de 13.5 por 100.000. Esto también es más alto que el promedio mundial y esto se considera con una tasa de este tipo o un índice de esta magnitud, se considera esto una epidemia en el país, ¿verdad? Y es lamentable decirlo, pero creo que hay que hacerlo para llamar la atención sobre la importancia. Y tenemos que distinguir dos cosas, porque también alguna gente ha dicho, bueno, pero también en el país mueren muchos más hombres que mujeres. Eso es cierto, pero tenemos que aclarar y entender muy bien cuál es el contexto en el que se da el homicidio de un hombre y el que se da el feminicidio de una mujer. La mayoría de los hombres en este país mueren asesinados porque son parte de estructuras delincuenciales, ¿verdad? En su mayoría son miembros de una mara y la muerte de estos hombres se da como consecuencia de la acción que ellos realizan en una mara o en otra. Mientras que las mujeres están muriendo en la casa, ¿verdad? Están muriendo a manos de su pareja o de su expareja, ¿verdad? Y esto marca una diferencia muy importante, ¿verdad? Es un problema de naturaleza diferente, pero también refleja que a pesar de que las medidas que el país ha tomado, porque sí debo reconocer, y esto es muy importante, decir que El Salvador viene tomando medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres desde hace varios años. Tenemos un marco legal muy importante desde el 2011, 2012, que se aprobaron leyes especiales para abordar la violencia contra las mujeres. Existe en la Policía Nacional Civil cerca de 30 unidades especializadas en la atención de la violencia contra las mujeres, las Unimujeres, y existen recientemente, el año pasado, se instalaron los tribunales especializados sobre feminicidio y no discriminación contra las mujeres. Pero partiendo de esto, Ana Elena, ¿dónde estaría la falla? ¿Será que hay poca denuncia? ¿Será que la misma mujer no reconoce sus derechos y no reconoce que se le puede dar asistencia en determinado momento? ¿Ocurre una situación que no es normal dentro del seno de la familia? Así es, son varias las causas. Una es que las mujeres no están denunciando. Eso lo revela la encuesta que ya señalé de la Digestic, muy reciente, que dice que solo 6 de cada 100 mujeres denuncian. 6 de cada 100, eso es muy bajo. Y cuando se les pregunta por qué no han denunciado, entonces hay varias razones. Muchas dicen que por accesibilidad, que las instituciones le quedan muy lejos, que no tienen recursos para poder trasladarse hasta los lugares donde deben poner denuncia. En otros casos ellas dicen que piensan que no les van a creer o que desconfían, tienen son escépticas de que realmente su denuncia pueda tener algún resultado, o algunas por temor o porque han sido amenazadas. Entonces son varios factores, pero ahí es donde yo creo que hay que
tomar medidas, las instituciones tienen que tomar medidas para garantizar realmente la confidencialidad de las denuncias, la protección a las mujeres cuando llegan a denunciar, que la denuncia que ellas pongan no tenga mayores consecuencias, porque lo que pasa es que en muchos casos ellas temen que si ellas van a denunciar, ya hemos tenido varios casos en los cuales el hombre las asesina, ¿verdad? Las mata, luego de que ellas han puesto una denuncia. Entonces hay que garantizar también la protección de las víctimas, ¿verdad? Y tiene que haber una mayor empatía, digamos, del personal de estas instituciones para atender con mayor calidad a las mujeres que están llegando a denunciar. Si no, no vamos a lograr que ellas vengan a las instituciones y que éstas puedan intervenir a tiempo para evitar que ocurran estos feminicidios, porque debemos recordar que el feminicidio es el punto culminante de una situación de violencia que viene ocurriendo tiempo atrás. Es muy difícil que un feminicidio se dé de un día a otro así espontáneamente, ¿no? Si hacemos un análisis de la situación, probablemente ya viene una cadena de violencia, ¿verdad? Que probablemente ha empezado con formas más sutiles de violencia hasta llegar a las formas más graves que terminan en el feminicidio, ¿verdad? Existen diversas interrogantes respecto a la respuesta institucional, porque como usted decía, hay gente que va, denuncia, pero esta denuncia es contraproducente y lo que tal vez ella buscaba prevenir se convierte en un problema mucho mayor, porque ya hemos leído casos, como usted bien lo señalaba, de gente que va, denuncia y al salir del tribunal, al salir del lugar donde fue a quejarse o a buscar ayuda, está el agresor esperándola y la situación es mucho más grave y hay casos en que terminan en muerte. Y esto es un punto. ¿Hasta dónde puede la institución también maniobrar para dar algún tipo de protección a estas personas? Porque si bien existe la legislación, ¿qué protección se le puede dar a la persona cuando sale del recinto a donde llegó a decir, mire, me están agrediendo? Sí, ese es un desafío. Yo creo que esa es una de las áreas en las que hay que mejorar. Por un lado, la coordinación interinstitucional, ¿verdad? Que siempre sabemos que es difícil, pero aquí tenemos que avanzar en una mayor y mejor comunicación entre todas las instituciones que forman lo que nosotros llamamos la cadena de justicia, desde la policía, la Fiscalía, los tribunales de justicia, pero también las otras instituciones que reciben denuncias, ¿verdad? Desde el ISDEMU, las instituciones de salud, en el sistema educativo también, y mejorar la comunicación y la coordinación. Y tenemos que proteger, tenemos que actuar lo antes posible y proteger a las personas que están siendo víctimas de la violencia. Tenemos, por ejemplo, la violencia sexual, que también es muy alta, ¿verdad? Si relacionamos otra dimensión de la violencia, muchos de los feminicidios han sido precedidos por violencia sexual también, y mucha de esa violencia sexual las mujeres no la denuncian porque también creen que no hay respuesta frente a la situación, y tenemos entonces una gran cantidad de embarazos en adolescentes y niñas, por ejemplo, ¿verdad? Que sabemos que también es grave, es otro problema que podemos hablar a profundidad en otro momento, pero está bastante relacionado. ¿Por qué? Porque la edad también de las víctimas de feminicidio en el país es relativamente bajo, hay un promedio de 35 años, ¿verdad? Estamos hablando de mujeres jóvenes, de mujeres que están en edad reproductiva y productiva, ¿verdad? Que deberían estar más bien aportando a la sociedad, ¿verdad? Que deberían estar insertas en las oportunidades que la sociedad da para su desarrollo personal y social, pero están enfrentando situaciones de violencia muy graves que no les permite ni desarrollarse personalmente ni contribuir tampoco a su sociedad. Poner en perspectiva un tema como este, Ana Elena, permite profundizar en el mismo. En ese caso, cuando hablamos de feminicidios, uno se pregunta, ¿qué factor juega las conductas machistas en un país como El Salvador en una situación tan grave como la que hoy nos ocupa? Absolutamente. El feminicidio se da siempre porque existe una relación de poder entre la víctima y el victimario. Esto es muy importante, en la cual la mujer está sometida a una relación de poder o de autoridad, normalmente con su esposo, con su exesposo, con su pareja, con su novio o exnovio incluso. Tenemos muchos casos de mujeres que han sido asesinadas por sus exparejas, ¿verdad? Ya ni siquiera las parejas actuales. Y en muchos casos porque se da una situación de violencia que ella quiere terminar, termina la relación y el hombre viene y la mata, ¿verdad? Entonces claramente hay un factor que nosotros decimos es un factor de género, hay una relación de poder, donde la mujer está en desventaja. En muchos casos esa desventaja es psicológica, es emocional, es económica, pero también tenemos casos como estos dos que ya mencioné, ¿verdad? Que fueron muy difundidos por la prensa,
de una mujer médica y de una mujer periodista, en donde también se estaba dando una situación de violencia económica y en la cual la situación era diferente, más bien ellas eran las que sostenían el hogar, ellas eran las que estaban trayendo los recursos para el sostenimiento del hogar. Entonces vemos que aún así, ¿verdad? En la mayoría de los casos las mujeres tienen una dependencia económica, pero también ya encontramos casos en los cuales no había relación de dependencia económica, pero sí probablemente una relación de dependencia emocional y otros factores que estaban generando esta situación de violencia en la casa. ¿Cómo se puede combatir todas estas situaciones para que la mujer entienda que ella es sujeto de derechos y que puede exigirlos? Porque en determinado momento, si bien la legislación, decimos, ha avanzado muchísimo en El Salvador, pero a veces esta legislación no trasciende al 52% de ciudadanos que son en este caso la población femenina de El Salvador. Hay muchas cosas que hacer, digamos, desde la prevención. En la educación, por ejemplo, el sistema educativo tiene un rol muy importante aquí que jugar. Hay muchas situaciones que el sistema educativo puede detectar muy tempranamente, ¿verdad? Hay síntomas que niños y niñas presentan en la escuela, ¿verdad? Que reflejan que hay una situación de violencia en el hogar y que deben ser detectadas y remitidas a las instancias correspondientes para poderlas manejar a tiempo, ¿verdad? Lo otro es que, como decía, las instituciones también tienen que garantizar la protección a las mujeres cuando éstas acudan, ¿verdad? Dar una atención de calidad, mejorar la calidad de la atención que se le está dando a las mujeres, de modo que ellas tengan confianza en la respuesta que van a tener en las instituciones, ¿verdad? Hubo un caso que recientemente el fiscal en sus declaraciones hace unos pocos días mencionó, hubo una llamada de emergencia que lamentablemente no fue atendida, no se sabe bien, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, entiendo que está en investigación, qué fue lo que pasó entre el momento en que la llamada se recibió y múltiples llamadas que fueron recibidas y finalmente la mujer fue asesinada. Si ocurren situaciones de ese tipo, obviamente no es un indicador de que no hay una respuesta adecuada, que esa respuesta tiene que ser mejorada y tiene que ser inmediata para evitar la muerte de la mujer. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que esta mañana estamos conversando con la representante de ONU Mujeres en El Salvador y hablando de un tema de muchísima actualidad, los feminicidios. Hacemos una pequeña pausa, regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos la visita de Ana Elena Badilla. Ella es la representante de ONU Mujeres en El Salvador y estamos hablando de un tema que ha acaparado titulares en las últimas semanas y es el tema de los feminicidios. Ana Elena, existe una situación que es grave en El Salvador, el desconocimiento de los derechos que tiene la población femenina en determinado momento y también a veces hasta la incapacidad de identificar cuándo está siendo objeto de una agresión. ¿Cuál debe ser la reacción institucional ante este fenómeno y ante las situaciones que estamos ocurriendo para evitar que otros crímenes se cometan? Sí, yo creo que eso es muy importante. Hay que informar a las mujeres y hay que informar a la población en general sobre cuáles son sus derechos, sobre cuáles son las instituciones que existen donde ella puede acudir para buscar ayuda, para buscar atención, que estamos hablando tanto de instituciones estatales como incluso organizaciones no gubernamentales. Hay muchas organizaciones de mujeres que están trabajando en las comunidades y que están ofreciendo apoyo, orientación, información y servicios a las mujeres. Y es muy importante que podamos transmitir a las mujeres y a la población que la violencia no se justifica de ninguna manera, no hay ninguna forma de violencia que podamos justificar, ¿verdad? Y que tenemos que estar alertas a ciertas expresiones de violencia que, como decía antes, pueden ser sutiles, ¿verdad? Que nos parece que no son muy graves y las dejamos pasar, pero con el tiempo se van acumulando, van creciendo y terminan en un feminicidio. Entonces, y digo que hay que informar a las mujeres, pero también a toda la sociedad, porque el rol que la familia y que la comunidad cumple es muy importante, ¿verdad? Una comunidad que también está comprometida con la prevención y la atención de la violencia puede también identificar situaciones y ofrecerle apoyo a una mujer que está viviendo una situación de violencia. Debemos recordar que cuando una mujer está sujeta a una situación de violencia, normalmente tiene mucho miedo, tiene temor y justamente ella teme, ¿verdad? Entonces muchas veces no habla de la situación con otras personas, no habla con su familia, no habla con las vecinas, pero la comunidad se da cuenta, la comunidad percibe, ¿verdad?, la situación que se está dando en
en ese hogar y ella podría remitir a alguna organización o alguna institución que le pueda ofrecer información. Entonces, por eso digo que también la responsabilidad que todas las personas tenemos de identificar estas situaciones y de apoyar de una u otra manera, ¿verdad? Porque la mujer sola es muy difícil que pueda salir, hay que ofrecerle apoyo, hay que darle orientación y esto le corresponde primariamente a las instituciones, pero también a las personas que están cercas a ese círculo familiar que conoce de la situación. Hemos escuchado llamados desde ONU Mujeres, instituciones a las que usted representa, hemos escuchado llamados de otros organismos de Naciones Unidas, de otras instituciones a nivel internacional pidiendo en El Salvador que se haga justicia y que se enfatice en la lucha contra este fenómeno. ¿Perciben ustedes hasta cierto punto algún grado de impunidad en los crímenes de mujeres? Sí. La impunidad es elevada y yo creo que ese es otro de los desafíos en los cuales hay que avanzar. Como yo decía, El Salvador ha tomado medidas importantes. Hay legislación, hay instituciones, hay programas de atención, se han creado unidades especializadas. O sea, yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes, pero este es un momento importante en el cual hay que hacer una reflexión muy a profundidad sobre la eficacia de las medidas que estamos tomando y dónde hay que tomar correcciones, ¿verdad? Y en ese sentido creo que algunas instituciones como la Fiscalía ya lo están haciendo. La Fiscalía identificó dónde ha habido problemas y está tomando medidas. Igual sé que la policía, el ISDEMO. Y todos tenemos que revisar dónde se dan fallos, como este que señalábamos, por ejemplo, si hubo una llamada al 911 que no fue adecuadamente atendida o que no fue atendida, bueno, hay que evaluar qué fue lo que pasó y tenemos que mejorar las cadenas de comunicación, ¿verdad? La referencia entre una institución y otra, el hacer un seguimiento a cada caso para asegurar que realmente se cumplan todos los procesos que son necesarios, ¿verdad? Y esto involucra también al sector justicia, porque en efecto tenemos que mejorar. Hay muchos de los casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad. Alrededor de un 80-85% de casos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad. Esto es una mala señal para la sociedad. Entonces aquí hay que mejorar. Sabemos que la Corte también está comprometida con esto y nosotros les hemos apoyado en diversas acciones para poner en funcionamiento los nuevos tribunales, pero es cierto que hay que hacer un esfuerzo intenso dentro de las mismas instituciones para mejorar los procedimientos que están implementando en estos casos, ¿verdad? Para evaluar qué es lo que está fallando, para tomar medidas correctivas y para mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones que están involucradas en la atención de esta problemática. Entre los puntos que se ha puesto en discusión estaba uno que ya usted mencionaba, el hecho de decir, a través de redes sociales había incluso foros donde se decía, es que no se puede dar mayor valor a la vida de una mujer que la de un hombre, tantos hombres mueren en El Salvador como tantas mujeres, es una situación de violencia generalizada. También se decía, es que algunos jueces prefieren no utilizar o no echar mano de la legislación especializada y se van por la legislación para tratar delitos comunes. Esa es otra de las situaciones y el punto acá es, o sea, se está, digamos, trabajando de forma coordinada o se está dando una reacción adecuada, porque les decíamos, existe mucha legislación interesante, incluso el mundo dice, qué buena legislación la que tiene El Salvador, pero el problema es que es a la hora de aplicarlo, que esto no pasa de adornar un estante o adornar un informe donde se dice que tenemos legislación avanzada. Así es, tenemos que mejorar la implementación de ese marco legal, la implementación de esas leyes. Y es cierto que la vida de una mujer vale tanto como la de un hombre, eso nadie lo va a poner en duda. Y tenemos que tomar medidas para abordar cada problema, pero cada uno tiene una dimensión diferente, ¿verdad? Como yo señalaba, es muy diferente que una persona muera como consecuencia de actividades delictivas que realiza, ¿verdad?, a que una persona muera en su casa a manos de su pareja, de su compañero, de su marido, ¿verdad?, que es la persona con quien vive, que es la persona de quien espera más bien apoyo, cariño, protección, ¿verdad? Entonces, los contextos son muy diferentes, ¿verdad? Si lo pusiéramos a la inversa, ¿verdad?, si fueran las mujeres que asesinan a los hombres en su casa, digamos, ¿cómo se sentirían los hombres, ¿verdad? El temor de que hay una película muy vieja que reflejaba el problema de la violencia contra las mujeres que se llamaba Durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Y que es un título muy cruel que revela esa situación que viven muchas mujeres. Estas mujeres están durmiendo con su enemigo, es su pareja, su compañero de vida el que las asesina. Entonces, hay que entender que son dos problemas diferentes que tienen su especificidad y que tienen que ser abordados de manera diferente, ¿verdad? Y ambos son
muy graves, de eso no hay la menor duda, entonces no nos vamos a poner a comparar qué es más grave esto o el otro. No, cada uno tiene su propia dimensión, su propia especificidad y debe ser abordado con los recursos con que el país cuenta, pero también tenemos que mejorar, como decíamos, ¿verdad?, la respuesta que estamos dando, porque sí, tenemos una buena ley, ¿verdad?, tenemos programas, instituciones, como decía, tenemos muchas, hay más, alrededor de 100 unidades de atención en general a violencia contra las mujeres en la Fiscalía, en la Policía, en el ISDEMU, en el sector salud, en la Procuraduría, pero aún así las mujeres no están llegando. Como decíamos, las cifras dicen que solo 6 de cada 100 van a denunciar. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar esa situación. Las mujeres tienen que sentir la confianza de poder llegar a las instituciones y que eso no se va a volver en su contra y que las instituciones le van a poder dar apoyo para frenar la situación. Otro de los puntos de discusión era la solución de los casos. Decían que cuando había cierta presión mediática, porque era en el caso de la periodista Carla Turcios, decían se resolvió en cuestión de días, pero otros crímenes quedan en la oscuridad e incluso solo son un expediente y no se resuelven. Esto lo ponían en perspectiva a diferentes organismos de mujeres y decían que no era posible que se discriminara incluso entre las estadísticas de víctimas. Así es, es decir, hay que ponerle el mismo esfuerzo a la investigación de los crímenes de todas las mujeres, independientemente de que sean profesionales, amas de casa, campesinas, mujeres rurales o quien sea. Es igualmente una vida importante que se ha perdido. Y aquí hay cosas que decir. Hubo uno de los casos más recientes, el caso que fue el caso de la periodista justamente, que se resolvió en cosa de unos 5 días y utilizando tecnología, ¿verdad? Con la tecnología de punta se permitió esclarecer este caso. Eso quiere decir que hay capacidad en las instituciones para poder resolver esos casos. Entonces es cierto que hay que poner el mismo esfuerzo para la investigación de todos los casos y utilizar todos los medios y las tecnologías que están ahora disponibles y que también las instituciones de investigación tienen disponibles para poder resolverlos, ¿verdad? Antes había hay un peso muy importante en la prueba testimonial en todo el sistema penal en este país. Pues ahora yo creo que también se ha demostrado que con la prueba científica, pruebas técnicas y tecnología se puede utilizar para esclarecer estos casos. Y es necesario porque, como decíamos, la impunidad siempre es una mala señal, ¿verdad? Porque es decirle, bueno, aquí usted puede hacer lo que quiera y no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. O esto pasa en investigación por meses y meses o por años y años, ¿verdad? Y no hay consecuencias. Entonces hay que cambiar esta señal que se ha estado dando, ¿verdad? Hay que mejorar la investigación, hay que mejorar la atención inmediata, hay que mejorar la prevención, hay que fortalecer el mensaje de que la violencia no es permitida de ninguna manera, de que no se debe tolerar la violencia de ninguna manera. Pero claro, tenemos que entender que estamos en un contexto complejo, ¿verdad? Este es un país que también vivió su periodo de conflicto armado, pero ya pasaron más de 25 años, ya deberíamos estar en otro momento, así que hay que hacer un esfuerzo mayor para mejorar la calidad de la respuesta que estamos dando. Existe una realidad, Adeleda, y es el conflicto armado fue una etapa dura para El Salvador, pero entrado el país a un conflicto social y en medio de este conflicto social a veces es difícil identificar situaciones que están afectando directamente a la familia, como la violencia que se genera en el mismo seno de esa familia y que ahora alcanza su punto de ebullición con el caso de las muertes de mujeres víctimas de sus parejas. Y esta también es una realidad que se debe, digamos, enfocar, porque hay muchas expresiones de violencia, pero esta es una de las más duras en el caso de que las mujeres son asesinadas por sus propias parejas, ¿no? Así es, sí. En efecto, ya decíamos, el conflicto, digamos, armado pasó hace más de 25 años, estamos en otro momento, pero sí, todavía hay un conflicto social, hay problemas que tienen que resolverse en la sociedad para crear condiciones de estabilidad, de mayor seguridad. Sabemos es uno de los desafíos que el país tiene, pero yo creo que tenemos la posibilidad de hacerlo. Yo decía, creo que la buena noticia es que hay compromiso en mucha gente, la cooperación también está colaborando. Nosotros recientemente hemos venido trabajando desde hace tiempo muchas de las agencias de Naciones Unidas venimos apoyando a diferentes instituciones del país en mejorar sus capacidades, en fortalecer los procedimientos, en crear protocolos, y ahorita vamos a lanzar muy pronto una nueva iniciativa que va a estar enfocada, es una iniciativa mundial
que está desarrollando Naciones Unidas en alianza con la Unión Europea, con el apoyo financiero de la Unión Europea. El Salvador ha sido uno de los países seleccionados para desarrollar esa iniciativa que está enfocada en reducir los femicidios en el país. Entonces, bueno, más adelante podemos hablar un poco más en detalle sobre eso, pero tenemos que tomar en cuenta que también hay otros actores que están apoyando a las instituciones para avanzar y mejorar la respuesta, ¿verdad? Así que creo que eso es positivo y todos, yo quiero finalizar, que creo que ya estamos casi terminando, pero con este mensaje de que también terminar con la violencia es responsabilidad de todas las personas, en lo personal y en lo institucional, cuando somos parte de instituciones o agencias que podemos cumplir un rol muy importante en la sociedad para prevenir y para detener la violencia. Desde ONU Mujeres ustedes han dado seguimiento a casos como el de la policía Carla Ayala. Ella desapareció a finales de diciembre en una fiesta que se desarrolló en una unidad de la policía que luego fue desarticulada. Hasta ahora su familia, su madre ha estado buscando incluso respuestas a nivel de la Presidencia de la República. Las autoridades de justicia y seguridad, cada vez que aparecen en diferentes actividades, este es uno de los temas que constantemente los periodistas pues tratan de indagar. ¿Cómo ven ustedes esta situación en el caso de un elemento de la policía que desaparece durante un festejo en el que se podría decir se debería sentir segura porque estaba entre policías? Así es. Bueno, sí, ese es un caso que preocupa mucho, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado mucho con la policía y seguimos trabajando. Creemos que hay un compromiso por abordar esta temática. Les hemos apoyado con capacitación, con elaboración de protocolos, de guías, incluso con instalación de las unidades especializadas, las Unimujer. Pero este caso en particular es cierto que preocupa, ¿verdad? Porque ahí hay digamos, reflexiones muy importantes que hacer a lo interno de la policía y sobre los mecanismos, digamos, de control interno también que deben operar para evitar situaciones de esta. Entonces también pues nos preocupa que este caso no haya sido esclarecido todavía. Creemos que es importante que pueda resolverse y pueda informarse a la población, ¿verdad?, qué es lo que ha ocurrido, porque en efecto también no es un buen mensaje, ¿verdad? Persiste esa preocupación que tiene la prensa, pero que tiene también la sociedad sobre la necesidad de resolver un caso como este, que es muy preocupante por haberse dado justamente dentro de la misma institución policial, que es la llamada a proteger a las mujeres. Ana Elena, usted representa un organismo importante de Naciones Unidas, ONU Mujeres. Me gustaría que hablara directamente a las personas que nos están viendo en este momento, sobre todo la población femenina, para que identifique cuándo está siendo víctima de la violencia y cómo puede, digamos, reaccionar ante este tipo de situaciones que son tan reales, porque seguramente más de alguna de las personas que nos está observando está pasando por una situación que llevó y desencadenó situaciones como las que ya hemos abordado este día. Claro. Sí, yo creo que eso es muy importante. Tenemos que entender que la violencia contra las mujeres no es solo la violencia, y contra todas las personas, no es solo la violencia física, ¿verdad? Hay también formas de violencia verbal, de violencia psicológica que no podemos permitir, y cuando una mujer empieza a notar estos signos de violencia, debería acudir a las instituciones, a las organizaciones que en el país dan apoyo, ¿verdad?, que le pueden dar orientación, información. Tenemos que entender que ahí están esas instituciones para apoyar, para ayudar, y que hay que acudir a ellas para evitar que esta cadena de violencia crezca más y pueda terminar con un desenlace fatal, ¿verdad? Lo que pasa con la violencia es que normalmente opera como en círculos, ¿verdad? Y a veces hay picos de violencia donde se dan situaciones muy graves que luego bajan, y la mujer espera siempre que haya un cambio, que la situación va a mejorar, da una nueva oportunidad. Normalmente eso es lo que le llamamos el círculo de la violencia. Entonces el hombre pide perdón, se arrepiente, dice que ya esto no va a volver a ocurrir, la mujer confía, cree, tiene la esperanza de que esto va a ser así, pero lamentablemente el círculo sigue creciendo, ¿verdad? Y puede terminar en un desenlace fatal. Entonces yo creo que es importante decir a las mujeres: acudan a las instituciones y a las organizaciones que dan apoyo, que le dan atención. Es muy importante. Esto puede significar el evitar una muerte más. Ahora bien, la situación de violencia es solo una de las situaciones que sufre o vive la mujer en El Salvador. Hay otros elementos que me gustaría que usted enfocara, porque, digamos, a veces no hay acceso a educación en el caso de las mujeres, porque todavía existen, digamos, sectores en la sociedad salvadoreña que consideran que por ser mujer ya no tiene derecho a estudiar. En algunos sectores, sobre todo en áreas rurales, donde se considera que la mujer pues ha nacido para dedicarse a labores del hogar y no necesariamente para tener un desarrollo profesional, porque esta es otra forma de violencia, se podría decir, en contra de la población femenina. Claro, en efecto,
las mujeres viven muchas otras, digamos, problemas de discriminación o de exclusión o de dificultad de insertarse en la sociedad que limitan sus posibilidades de desarrollo. La pobreza, ¿verdad? La falta de oportunidades económicas, la falta de empleo, ¿verdad? O cuando accede al empleo, empleo en condiciones inferiores a las de los hombres, menos remunerados, ¿verdad? Sin acceso a garantías o seguridad social. La falta de educación, ¿verdad? Sabemos que sobre todo en zonas rurales, ¿verdad? Hay menor permanencia de las mujeres en el sistema educativo, las mujeres salen temprano del sistema educativo, en muchos casos también producto de violencia sexual, niñas y adolescentes que son embarazadas por hombres adultos y que ellas tienen que retirarse del sistema educativo porque tienen que hacerle frente a esa maternidad temprana. Y todo esto va generando una situación que la coloca en mayor desventaja, ¿verdad? Esto le va dando menos oportunidades, ¿verdad? Para desarrollarse, para formarse, y sabemos que la educación es una herramienta clave para que las personas puedan salir adelante en una sociedad. Entonces, en efecto, la violencia es uno de una serie de problemas, de dificultades, de discriminaciones que también las mujeres enfrentan y que es necesario abordar de una manera integral, justamente para evitar que ocurra la violencia. De hecho, una de las formas de prevenir la violencia es dotar a las mujeres de educación, de empleo, de oportunidades, ¿verdad? De modo que ella pueda estar en mejores posibilidades de enfrentar una situación de violencia cuando esto ocurre. Ana Elena, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana y darnos su punto de vista sobre un tema tan triste como es el de la violencia hacia las mujeres. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Moisés, y gracias por colocar este tema en el debate nacional que es tan importante. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a ir hasta la sala de Noticiero Hechos. Ahí está Carlos, Lorena y Célida ya listos para darnos más información que ocurre en este día viernes.